Buenas noches. ¿Quiere abrir su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 17? Santiago 2, 17. Este es el tema número 7 de la serie Cristianismo o Religión y se titula Fe en Acción. Santiago 2, 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La vida religiosa, ya lo hemos estado estudiando, consiste en practicar ceremonias, ritos, actos proféticos, cosas externas, todo basado en la iniciativa de la mente humana, puras supersticiones con énfasis en las cosas externas. Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera te lleva a demostrar lo que crees por medio de lo que haces, pero basado en la voluntad de Dios que está expresada en su palabra, en la Biblia. Entonces la fe bíblica es una acción de total confianza y descanso en Dios, pero esa fe está basada en lo que Dios es, en lo que Él hizo en la cruz y en lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces hay una fe verdadera y una fe falsa. ¿Cuál es la fe verdadera? La respuesta es muy sencilla: la que se pone en acción, pero basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado, basada en las Escrituras. Vamos a Santiago, capítulo 2. Ahora vamos al versículo 14, donde Santiago nos habla precisamente de una fe, de la fe verdadera y una fe falsa. La fe verdadera se pone en acción, la fe falsa también acciona, pero basado en supersticiones, y se cae en una religiosidad, una religión. Santiago 2:14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Déjeme hacerle aquí un paréntesis. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Así dice la Biblia. Pero las obras son la manifestación de la fe que nos salvó. Es decir, las obras en sí mismas, por sí mismas, no salvan a nadie. Pero las obras son la evidencia visible de que si en verdad hemos recibido la fe que nos salvó. Por eso dice aquí Santiago: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá ese tipo de fe salvarle? Pregunto, ¿alguien así que dice que tiene fe pero no tiene obras, tendrá la fe verdadera que salva? La respuesta es no. ¿O qué serán? Solamente acciones religiosas, ceremonias, ritos, etcétera, que no salvan absolutamente a nadie. Sigamos versículo 15 de Santiago 2, dice: y si una hermana o un hermano o una hermana están desnudos, significa en necesidad material de alimento y de vestido, eso significa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí cada día se refiere a la comida, porque todos los días comemos. Fíjate cómo el Señor habla de lo mínimo. No dice que le pagues la renta, que no. Está diciendo lo mínimo que podemos hacer con un semejante es darle de comer si no tiene para comer. Si no tiene para vestir, darle para que vista. Sigo leyendo. Versículo 16. Ahí está alguien en necesidad. Y alguno de vosotros, los que dicen que tienen fe y no tienen obras, les dice: vayan en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? La respuesta es de nada. Dices que eres cristiano, pero ves a alguien con necesidad y no demuestras tu fe compartiendo lo que Dios te ha dado. ¿De qué te aprovecha? Absolutamente de nada. Versículo 17. Así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe, si no tiene obras, si no tiene acciones propias de la verdadera fe, entonces es muerta esa fe. No es fe bíblica. Es decir,
no existen las obras de la verdadera fe. Si dices que tienes fe y no obras conforme a esa fe, entonces no existen esas obras. No son obras de la verdadera fe y estás viviendo simplemente una religión. Versículo 18. Pero alguno dirá, cualquiera, alguno por ahí, no faltan, ¿verdad? Dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, alguno podrá decir, bueno, tú tienes fe, pero esa fe no tiene las acciones propias de la fe verdadera. Tú tienes fe, pero no, las obras que haces no evidencian que es la fe verdadera. Dice, y yo tengo obras, o sea, yo tengo acciones que demuestran que tengo la verdadera fe por lo que hago. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te voy a demostrar, te mostraré que soy salvo por las acciones que hago y por la manera en que vivo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mira, también los demonios creen, porque una definición de fe también es creer. También los demonios creen y tiemblan, pero ellos tienen la fe que salva. No, porque ellos saben que está ahí Dios, creen en Dios, saben, pero sus acciones son demoníacas, por eso son demonios. Entonces, si alguien que dice yo soy cristiano, como en una ocasión me mandaron un correo preguntándome, oiga pastor, dice, mire, pues le voy a decir la verdad, ¿cómo soy? Dice, me drogo, robo para comprar droga, no trabajo y maltrato a mi esposa. Dice, ¿seré cristiano? ¿Entendieron entonces la definición que dice aquí, verdad? Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, aquí vano significa vacío, hueco, religioso, porque la religión son prácticas huecas, vacías. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. La fe sin obras es muerta. Déjenme ponerle otro ejemplo. Este ejemplo fue una experiencia que yo presencié. Hace años fue esto. Iba yo en un camión de esos urbanos y en el asiento enfrente mío o delantero venían dos señores platicando y venían hablando muy fuerte. Entonces yo venía escuchando todo lo que estos hombres venían diciendo. Y venían diciendo que se había acostado con la secretaria y que ahorita ya andaba conquistando a la vecina y que no sé qué. Y el otro, no, yo soy mejor que tú, compadre. Yo ya llevo, quién sabe, yo soy como Julio Iglesias, le dice. Porque ese señor Julio Iglesias, ese cantante famoso, presume de haberse acostado con más de 3,000 mujeres. Entonces, bueno, yo estoy allí, pues yo los estoy escuchando, sin querer, aunque no quisiera escuchar la conversación. Y de pronto pasamos enfrente de un templo y se paró en la esquina el camión. Y esos dos hombres que venían hablando una sarta de cosas, se voltearon, se quitaron el sombrero, pues traían sombrero, y comenzaron a hacer signos religiosos, a persinarse. Y luego le hacían. Y luego ya le dio el camión y siguieron con sus cosas. Bueno, exactamente, eso es un ejemplo de algunos católicos, ¿sí? Pero también hay cristianos así. Y es muy posible que aquí haya algunos de esos que vienen aquí, salen y son como esos dos. ¿Sabes qué? Eres un religioso. O sea, tu vida no está demostrando que tienes la verdadera fe. Porque el cristiano es aquí, allá y acullá. ¿Sí o no? El cristiano es. Entonces, la fe sin obras es muerta. En Tito 1:16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mira nomás, qué versículo. Tienen una profesión, yo conozco a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y reprobados
en cuanto a toda buena obra. Se refiere a las evidencias de la fe salvadora. No se duerma porque esto es muy importante. Versículo 21. Fíjate cómo Santiago sigue argumentando. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves, pongan atención, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, que la verdadera fe produce acciones que demuestran que eres cristiano y no un religioso. Y dice el versículo 22, y que la fe se perfeccionó por las obras. Esta palabra perfeccionó por las obras en el griego significa complementarse, es decir, que las obras complementaron la fe que salva. Son la evidencia de que verdaderamente Cristo mora en ti y que no eres un religioso vacío, que nada más hace rituales, ¿entienden? Pero su vida es un desastre. No. Entonces, fíjate, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No está diciendo que es justificado por las obras solas, como también aquellos que dicen: yo tengo fe pero no tengo obras, me drogo, robo, golpeo a mi esposa y hago todo, ¿seré cristiano? Es evidente que no es cristiano. Entonces, fíjate bien, la fe que descansa en Dios, la verdadera fe, tiene acciones que demuestran los frutos de la salvación. Y la religión solamente son acciones externas que la gente hace para ganarse la salvación, el favor de Dios y el favor de los demás, y hacen rituales y ceremonias supersticiosas. Vamos a ver la fe en acción de hombres y mujeres en la Biblia. Vaya abriendo su escritura en Hebreos capítulo 11, y ahí vamos a poder palpar claramente lo que es el centro de este mensaje, que es la fe en acción de hombres y mujeres que vivieron la verdadera fe en Dios y no una simple religión. Ellos no eran ritualistas ni ceremoniosos. Ellos hacían acciones basadas en lo que Dios les hablaba y les decía. Ellos no eran supersticiosos de que di 10 veces el Padre Nuestro y Dios te va a bendecir, o recita 4 veces la oración de Jabes y también Dios te va a bendecir, o haz esto, o si te mueve la cama, grítale al diablo el Salmo 91 y cosas de esas. Hermano, no son talismanes. La palabra de Dios, eso no es fe. Así no se usa la palabra de Dios. Vamos entonces vamos a ver primero la fe en acción de Abel, el hermano de Caín. Hebreos 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, aquí está hablando de la fe que tuvo Abel, que era una fe perdurable, porque la verdadera fe se basa totalmente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y fíjense, desde ese tiempo Abel y Caín fueron definitivamente enseñados por Adán y Eva de que iba a venir un Salvador, y que para fin de acercarse a Dios había que sacrificar un animalito inocente. Entonces, cuando Caín y Abel se acercaron a Dios, Caín le llevó fruto de la tierra, le llevó un cesto con manzanas y ciruelas, qué sé yo, fruto de la tierra, además fue y los cortó. Pero Abel, ese fue y tomó de lo mejor del ganado y tomó un corderito inocente, lo sacrificó, derramó la sangre, y dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel estaba demostrando con ese
entregar lo mejor de su ganado. Ese animalito inocente estaba demostrando que él creía que vendría un Salvador y el otro no, Caín no. O sea, Caín no tuvo la fe que lo salvaba, pero Abel sí. Por eso dice la Biblia que ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, le ofreció lo mejor del ganado, y ese corderito inocente tipificaba y simbolizaba a Cristo. Es decir, que Abel tenía la fe que tú y yo tenemos, nada más que Abel no vio morir a Cristo. O sea, todavía no moría Cristo en la cruz. Y nosotros ya experimentamos esa fe que nos salva, pero esa fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo digo que tengo fe en ese Cristo que murió en la cruz, entonces Él me dice en su palabra cómo voy a vivir, ¿sí o no? ¿Cómo voy a obrar con mi prójimo? ¿Cómo defenderme de los ataques del mundo? ¿Cómo discernir los falsos maestros? Él me enseña todo. Entonces mi fe, yo la voy a demostrar que verdaderamente la tengo en Cristo por cómo vivo. ¿Me expliqué? Esa es la fe en acción. Ahora vamos a ver la fe en acción de Enoc. Vamos al versículo 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto, significa trasladado al cielo. Por esa fe fue trasladado al cielo para no ver muerte. Es decir, Enoc no murió, fue como Elías, fue tomado vivo. Dice, y no fue hallado, nadie lo encontró, porque lo traspuso Dios, o sea, lo trasladó Dios hasta donde él vive, al cielo se lo llevó. Fíjate lo que viene a continuación. Y antes que fuese trasladado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí la palabra testimonio significa acciones, fíjense. O sea, vivió conforme a lo que él decía que creía de Dios. Vamos a Génesis capítulo 5 versículo 21 para ver un poquito más acerca de la fe en acción en la vida de Enoc. Génesis 5:21, y deja ahí su Biblia en Hebreos 11 y leamos Génesis 5 versículo 21. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre que ha vivido más años que cualquier otro ser humano, más de 900 y pico de años. Bien, 65 años y engendra a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Digan todos, caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a ver. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios antes que Dios se lo llevara? 300 años, mínimo, fue toda su vida. Pero vamos a ponerle 300. ¿Tú cuántos tienes caminando con Cristo? Y ya quieres tirar la toalla. Ya estás todo frustrado, ya estás todo amargado, ya estás todo ahí que no sé qué hacer y no sé qué me pasa. Y el diablo me tentó y quién sabe cuánta cosa. Algo anda mal. Cuando el pecado toca cada rato la puerta y le abrimos esa puerta, algo anda mal ahí. Porque caminar con Dios 300 años, hermanos. Más bien se cansó Dios y dijo, no, vente ya. Es un decir. Entonces fíjate, sigo leyendo, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. ¿Cuántos quieren que Dios venga por ustedes? Él va a venir por los suyos, nada más. ¿Por quién va a venir? ¿Por los que dicen que son de Él o por los que caminan con Él? Él los conoce. Dice que el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así dice la Biblia.
Es clara, ¿no? Ahora, vamos a estudiar un poquito qué es caminar con Dios. Aquí la palabra caminar, caminó con Dios, viene del hebreo halak, con K al final, halak. Y halak significa lo siguiente: andar en una acción continua. O sea, andar en una acción continua. Y tiene una gran variedad de aplicaciones, dice el diccionario en hebreo. Y significa también acudir, o sea, acudir constantemente, continuamente. Enoc acudía a Dios. Cuando no sabía qué hacer, cuando era tentado, cuando tenía una situación, Enoc caminó con Dios, acudía constantemente a Dios. No era un cristiano dominguero, que solo el domingo, toda la semana cierra la Biblia, no camina con Dios, y llega el domingo y llega todo por ningún lado y quiere que Dios le recargue la batería en 2 horas. No. Acudir constantemente. Halak, que se tradujo caminar, significa también alejarse continuamente. ¿De qué se alejaba continuamente Enoc? ¿Saben de qué? Del pecado, de la maldad. También significa apartarse, pero es una acción continuativa. Entonces, Enoc caminó con Dios y constantemente se apartaba para Dios y del pecado. También significa avanzar. Entonces, caminaba Enoc con Dios cada día continuamente y avanzaba en su vida espiritual. No estaba estancado en su vida espiritual. Siempre estaba avanzando en los caminos de Dios, continuamente. Halak también significa buscar. O sea, Enoc continuamente buscaba a Dios. También significa correr. Siempre corría al lado de Dios, a la velocidad de Dios. Cuando Dios se paraba, él se paraba. Cuando Dios corría, él corría. Nunca se separó de Dios, vivía continuamente. Y también Halak significa crecer, lo cual habla de que Enoc era un hombre que llegó a tal madurez en esa relación con Dios, creció de tal manera porque él anduvo constantemente caminando con Dios y se lo llevó Dios. Guillermo Booth, o William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, él dijo esto respecto a la fe y las obras, o al verdadero cristianismo y la religión. Él dijo así: la fe y las obras siempre deberán andar juntas. Son como tus pies cuando caminas, dijo. Primer paso, fe. Segundo paso, ¿qué? Ya lo entendieron, ¿verdad? Primer paso, fe. Segundo paso, fe. Otro paso, fe. ¿Y después qué? Después de la fe, ¿qué? Obras. Y después, fe, obras, fe, obras, fe, obras. ¿Entendieron? Y dijo al final: hasta que casi no se puede distinguir la una de la otra. O sea, son tan unidas, son inseparables. Nadie puede decir yo tengo buenas obras y no tiene fe genuina en el Señor. O alguien tampoco puede decir yo tengo fe genuina y no tiene obras. No, son gemelas. Vamos a ver la fe en acción en la vida de Noé. Tremendo hombre de Dios también. Hebreos 11, versículo 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, significa avisado por Dios de lo que iba a venir. Cuando fue avisado por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué son esas cosas que aún no se veían? Aquí, en este versículo se refiere a llover. En los tiempos de Noé todavía no llovía como hoy conocemos nosotros. Dice la Biblia en Génesis que la tierra se regaba de un vapor que salía de la misma tierra. Y se regaba todo el huerto, la tierra. Pero, ¿se acuerdan cuando aparece después del diluvio, aparece el arco iris? Es la primera vez que apareció el arco iris. Porque el arco iris solamente se forma cuando los rayos del sol hacen su efecto con la lluvia y se forman en multicolores. Bien.
Todavía no llovía, como hoy conocemos. Esas son las cosas que aún no se veían. Fue advertido, Dios le dijo: voy a enviar un diluvio, va a caer agua del cielo. Y como todavía no se miraba eso, así como, ¿de dónde? Del cielo voy a hacer llover a la tierra. Va a caer agua del cielo a la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Fíjate bien. Con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor reverente significa respetuoso de que Dios había dicho. Él no lo entendía en su mente natural, pero eso no importaba, él creía, porque la fe no es de la mente natural, es del espíritu. ¿Entienden? Entonces, con temor reverente y respetuoso se preparó para el fin que pronto vendría, pero vendría de una manera inusual, llover. Ahora fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Y por esa fe, es decir, por esa acción de Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé fue justificado, la fe que lo salvó, fue justificado, declarado justo y recibido por Dios, porque le creyó a Dios lo que dijo que iba a hacer. Y esa fe lo salvó. Ahora, ¿cuál fue la evidencia de esa fe que lo salvó? Construir el arca. Aparte de que donde él vivía no había ningún lago y el mar quedaba a bastantes kilómetros. Entonces todos los que lo miraban construyendo un arca le decían: oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque va a llover agua del cielo y esto se va a acabar por el pecado de todos nosotros. Imagínate todas las burlas que hacían en contra de Noé. Ahora, la Biblia dice que Noé tenía 480 años de edad cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo por medio de agua. Y era de 600 años, dice ahí en Génesis, cuando Dios abrió las compuertas de los cielos y cayó agua por 40 días y 40 noches. Es decir, que cuando Dios le avisó a cuando Dios cumplió, pasaron 120 años. 120 años construyendo un arca en que él y su familia se salvara. Ahora, mientras él construía esa barca durante todos estos años, ¿qué hizo Noé en esos 120 años aparte de construir el arca? La respuesta nos la da la Biblia. Segunda de Pedro 2:5. Ahí nos dice qué hizo Noé en su tiempo. Ahora, ¿cuál fue la evidencia de que Noé tenía la fe que le salvaba? ¿Construir qué? El arca. Segunda de Pedro 2:5, allí nos dice qué fue lo que hizo Noé. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose a los tiempos de Noé, sino que guardó a Noé, lo protegió porque tuvo fe, creyó y lo demostró. Pregonero de justicia. Pregonero significa predicador. ¿Predicador de qué? De justicia, es decir, predicador del mensaje de Dios. Es como ahorita, en este tiempo. La Biblia es clara cuando dice que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Cuántos lo están esperando? Y le va a dar el pago a todos los que lo odiaron y lo rechazaron. Pero entre tanto que viene, fíjate, ya son 2000 años que se fue. Hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Pero mientras que Él viene, los verdaderos creyentes, ¿qué hacen? ¿Se la pasan entreteniendo a los auditorios? ¿Contando chistes y dándoles pláticas motivacionales? ¿O debemos de hacer algo para demostrar que verdaderamente tenemos la fe que nos salva? ¿Qué es eso? Predicar el verdadero evangelio de la cruz. ¿Me están entendiendo? Fíjate bien, si un predicador no está predicando el evangelio, se duda que sea salvo. Porque no le está creyendo a Dios que les advierta a la gente que se conviertan de sus pecados.
Y ese es un falso maestro o un apóstata. Todos los predicadores de Dios estamos obligados a predicar la palabra de Dios y a decirle a la gente que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Y Pablo decía: ay de mí si yo no les predico el evangelio. Y cuando fui a vosotros, les dijo a los corintios que leímos la enseñanza pasada, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, no, sino con demostración de poder. Yo nada más quise predicarles a ustedes a Jesucristo y a este crucificado. No quise saber otra cosa. Entonces la palabra de Dios, el mensaje cristiano está fundamentado en la exigencia de Dios, en lo que Dios hizo en la cruz y en lo que ordena a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, si yo como predicador, si tú como cristiano no hablas del verdadero evangelio, pero demuestras con tu vida que eres un cristiano, tú eres un religioso. Está dura la palabra, ¿no? Ayer me entró un correo y dice: ay, pastor, usted es muy duro. ¿Yo soy duro? ¿Qué es mejor, decir la verdad o diluirla y callarla mientras todos están yendo al infierno? ¿Qué es más duro y traicionero? Pues traicionar el mensaje. Entonces, fíjate qué cosa, 120 años advirtiendo que Dios traería el juicio, y solo 7 y 8 con él se salvaron. Qué tragedia, hermanos. Qué terrible es esto. ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo ofrecían sacrificios y hacían cosas y cuanto rollo, pero lo único que tenían era religión, pero no creyeron al mensaje de Dios. Finalmente vamos a ver la fe en acción en la vida de Abraham. La historia de Abraham es de lo más espectacular, por llamarlo de una manera, en cuanto al ejemplo de lo que es la fe genuina. Impresionante la vida de Abraham. Bien, vamos a Hebreos 11, versículo 8. Vamos a ver la fe en acción en la vida de Abraham. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció. Digan todos: obedeció. Entonces la verdadera fe obedece. La verdadera fe da lo mejor a Dios. La verdadera fe se prepara para el final. ¿Están entendiendo? La verdadera fe obedece a Dios. Siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero vean la frase al final, y salió Abraham sin saber a dónde iba. Eso es totalmente en contra del entendimiento humano, ¿sí o no? Abraham, heme aquí, Señor, salte de tu tierra y de tu parentela. Como tú digas, Señor, heme aquí, yo te obedezco. ¿A dónde quieres que me vaya? No, salte, te dije. ¿Pero a dónde? Tú salte. Ay, eso sí es fe. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si yo quiero cambiarme a una ciudad, normalmente la razón me dicta que yo debo de ir con antelación y buscar una casa, una escuela para mis hijos, ¿sí o no? Y generalmente así es, porque es una lógica humana, ese es un proceder humano de prudencia, precaución. Pero en asuntos de fe, cuando Dios dice algo, Él no está esperando que tú lo entiendas, sino que le creas. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, él dijo lo siguiente: yo no trato de entender para creer, sino creo primero para poder entender. ¿Entendieron? Y normalmente es lo contrario. Yo espero entender para después creer, y no es así. No es así.
A ver, ¿quién entiende en toda su profundidad el evangelio de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz? Tan así que hay gente metida en las iglesias que no son salvos porque no han entendido, no han tenido la revelación del sacrificio de Cristo en la cruz. Es profundísimo. Es más, en el desafío del ministerio, que es la conferencia que tenemos todos los meses de enero, de eso se va a hablar, de la locura de la cruz. Imagínense nada más el tema. Entonces, Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Y muchas veces Dios nos va a decir que hagamos cosas y tenemos que creerlas y no entenderlas. Cuando Jesús se acerca a Pedro, cuando le está lavando los pies, y Pedro le dice, no, a mí no me lavas, a mí no me lavas. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Juan? Y Jesús lo mira y le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Estaba haciendo él, les estaba haciendo un acto de humildad, y en fin, tiene su significado que no voy a explicar ahorita. Entonces Pedro le contesta, ay Señor, entonces lávame todo, le dice. Y Jesús le dice, mira, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Tú simplemente, Pedro, haz lo que estoy diciendo. Cree que lo que estoy haciendo y diciendo es palabra de Dios. Tomás era diferente. Tomás, el Señor resucitó. No, no es cierto. ¿Que sí? No. Pero Tomás, acuérdate que Él nos prometió, Tomás. No. Hasta que no lo vea. Ay, esos. Hay un montón de Tomases y Tomasitas. Hasta que no vea. Siempre quieren estar viendo. Pero Jesús, en su paciencia con su discípulo, entró ahí donde estaban ellos y le dijo, Tomás, y todos voltean y ay, él va y se postra, ay, Dios mío, y dice que lo adoró, ay, Dios mío. Y yo me imagino a Jesús, imagínense la escena, ¿no? Jesús parado y Tomás postrado allí, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, y lo abrazaba de los pies y todo. Y Jesús así, mete tu mano aquí. Ay, aquí en el costado, Tomás. Ay, Señor, ay, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, con toda la paciencia del mundo, dice, Tomás, tú has creído porque me viste. O sea que si no me hubieras visto, no crees nada. Y le reprochó. Le digo, sé creyente, no dudes, tú creíste porque me viste. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Escúcheme bien, si jamás un cristiano llegara a ver un milagro, ¿eso qué? La fe en los milagros y en las obras poderosas de Dios, eso no salva a nadie, hermanos. Si algún día o si nunca usted puede ver un milagro, una obra extraordinaria, ¿eso qué? La fe verdadera cree lo que Jesús dijo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no te siento. Yo no te dije que deberías de sentirme. Yo te dije que creyeras. Eso es todo. Entonces la verdadera fe acciona en lo que Él dijo. Salió sin saber a dónde iba, pero vamos a ver más detalles. Vamos a Génesis 12, versículo 1. Qué historia, hermanos, qué historia. Génesis 12, 1. Vamos a ver cuáles fueron las acciones de Abraham. Cómo demostró Abraham que verdaderamente era un creyente. Génesis 12, 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y aquí está, a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, pero le hace una promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás famoso, pero por mí, no por ti,
y serás bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Bueno, obedezca a Dios. Qué triste que una persona que va a una iglesia que dice ser cristiano, cuando lo ven venir otros dicen, aguas, ahí viene este, y le rehúyan. Porque en lugar de que seas bendición, eres tropiezo. Qué triste una vida así. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, el que se mete contigo se mete conmigo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Por eso dice en Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció como Dios le dijo. ¿Se fijan que Abraham no le discutió nada a Dios aquí? Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ya entrando a la ancianidad, para que vean que no hay edad. 75 años. Versículo 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. En ese tiempo la esclavitud estaba permitida, no por Dios, pero en la cultura. Y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Cuál tierra les había prometido? Pero todavía no le decía. ¿Estamos o no? Pero ellos salieron, fíjense qué cosas. Ellos salieron sin saber dónde iban, y curiosamente empezaron a dirigirse a Canaán. que era justamente la tierra que Dios les iba a dar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú obedeces por la fe, aunque no lo entiendas, caminas derecho. ¿Derecho a dónde? A donde Dios quiere y tiene la bendición para ti. Así es. Fíjate, qué historia, ¿no? Entonces dice, salieron para ir a tierra de Canaán, pero recuerden que Dios no le había dicho, vete a Canaán, le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Fíjate lo que dice el 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ven cómo su fe y su obediencia lo llevó a dónde. ¿Y por dónde? Caminar derecho con Dios. Escúchenme bien. Dices que eres cristiano, digo que soy cristiano, tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Si el profeta aquel y el apóstol aquel está torciendo la vida y quién sabe cuántas tonterías dice, a mí no me importa, a mí me va a importar lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Y si yo obedezco lo que dice la Escritura, ahora sí, como el dicho ese, que digan misa a los demás. No me importa lo que otros digan. A lo mejor voy caminando sin saber a dónde, pero si obedezco, voy derecho. Directo a la bendición. Por eso Santiago 2:22 dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Se acuerdan de Santiago? Que habla de la fe sin obras es muerta. ¿A poco Abraham no fue justificado por las obras? No solamente por la fe, sino por las obras, que eran la manifestación, las acciones de la fe genuina. Termino con esto. Es una historia que sucedió. Una noche, cuento esta historia, se incendió una casa y en ella estaba solamente uno solo de los habitantes de la familia. Era un joven que de pronto vio que su casa comenzó a incendiarse. Y cuenta la historia que se vio forzado a subir al techo para huir de las llamas. Pero su padre estaba parado afuera de la casa, abajo, y con los brazos extendidos le gritaba al joven: ¡hijo! ¡Papá! Oyó su voz, pero no lo veía por el humo y todo eso. Le decía: ¡hijo! Y le decía: ¡papá! Y el papá le dijo:
hijo, escúchame bien, salta, brinca, le dijo, yo te voy a agarrar. Ahora, si el joven quería salvar su vida, lo único que tenía que hacer era que confiar en lo que su padre le estaba diciendo. ¿Y qué tenía que hacer? Demostrando que confiaba en su papá que estaba allí. ¿Qué tenía que hacer? Saltar. O sea, poner su fe en acción. Pero resulta que lo único que este joven veía eran las llamas, el humo y una densa oscuridad. Estaba lleno de temor este joven y decía, no puedo saltar desde acá arriba, papá. Pero su padre continuó gritando y le insistió, brinca, hijo, yo te agarro. Y el joven gritaba, pero papá, no te puedo ver, le dijo. Y el padre respondió, eso no importa en este momento. Yo sí te puedo ver. Solo confía en mí y salta ya. El joven tenía que hacer una acción. Saltar. Bueno, el joven, cuenta esta historia, confió en la palabra de su padre y en la fuerza de su padre, en el amor de su padre, y se puso en acción. Saltó y salvó su vida. Una familia de esta congregación se llama Toño Correa. Bueno, ellos viven ahorita en Estados Unidos, pero siempre nos siguen. Probable que ahorita estén escuchando por internet. Cuando ellos vivían aquí en Guadalajara, tuvieron una experiencia bien tremenda. Cuando sus hijos estaban pequeños, andaban en un centro comercial. Y entonces hubo un descuido y en las escaleras eléctricas uno de sus hijos se subió y se fue, pero por fuera. O sea, en el barandal, vamos, pero por fuera, sus pies iban colgando al vacío. Ya ve cómo son los niños. Entonces está el siguiente piso y la escalera va o sea, él subía y iba así. Entonces el niño iba de este lado, no iba de aquel lado. ¿Sí me explico? Entonces cuando su papá vio, dijo, no, se va a matar. Y cuando el muchacho reaccionó, ya tenía a 3 metros la otra pared donde iba a chocar. Y su papá le gritó, hijo, tienes que saltar. ¿Y saben qué hizo el muchacho? Y ahorita ya es un joven. El joven, sin dudar, se soltó. ¿Y qué creen que hizo? Su papá lo cachó. Si no se hubiera soltado, se golpea, se desbalancea todo y de seguro ese muchacho lo hubiéramos enterrado, se hubiera matado. Hermanos, el verdadero cristianismo no consiste en levantar las manos, no consiste en hacer actos externos. El verdadero cristianismo no consiste en decir, yo soy cristiano, amén, aleluya, gloria a Dios. No, hermanos. El verdadero cristianismo pone su fe en Jesucristo y en su palabra. Y el verdadero cristiano vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tenemos errores? Sí. El verdadero cristianismo tampoco es una vida sin ningún error, no. Claro que fallamos, pero escúchame bien. La Biblia es clara cuando dice, hijitos míos, estas cosas les escribo, porque si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y esa palabra, hubiere, habla de una eventualidad allá, y no una práctica constante. Cada sábado, cada domingo, o sea, 3 veces a la semana, ahí está viendo la pornografía. 3 veces a la semana hace esto, 4 veces a la semana, constantemente. No es un cristiano una persona así. Pero tampoco un verdadero cristiano no es alguien que no peca. ¿Sí me expliqué?
Pero cuando un verdadero cristiano peca, le duele en su corazón. Si no te duele en tu corazón, se duda que eres cristiano. O a lo mejor le haces como los cocodrilos, también se duda que eres cristiano. Saben, ustedes han oído ese dicho, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. Eso viene porque los cocodrilos, en su naturaleza, ellos, sus ojos, como no parpadean, tienen que segrega automáticamente un líquido para humedecer sus ojos. Y eso es algo que constantemente, porque cuando ellos están en el agua, se fijan que nada más sacan los ojitos y así se pueden estar horas. Y cuando se sale un rato a tomar el sol y esas cosas, sus ojos siempre se resecan. Entonces siempre están, sus lagrimales constantemente están segregando lágrimas. Ahora, alguien pues tomó eso para hablar de alguien, tus lágrimas son de cocodrilo, dice. O sea, que no son genuinas, que nada más las haces como una costumbre también. No, hermanos. La fe en acción es aquella que obra de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia al Señor. Si tú no estás viviendo ese tipo de fe, tú estás viviendo una religión y vas a tener que hacer algo. ¿Sabes cuál es? Arrepentirte de todos tus pecados, nacer genuinamente de Dios, nacer de nuevo, para que puedas ver el reino de Dios y tener la fuerza para enfrentarte a toda la maldad del mundo. De otra manera, tú puedes meterte a la mejor congregación donde se predique el evangelio como es, y tú seguir siendo un religioso. Oremos. La invitación del Señor es que vivamos de acuerdo a lo que decimos que creemos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos confrontas, siempre nos hablas al corazón directo, no andas con ambigüedades.